Libro, lector, lectura. El libro supone básicamente dos actores, el escritor y el lector, y una acción, la lectura. Implica además una serie de actividades de creación literaria, de edición, de imprenta, de derecho de autor, de propiedad intelectual, de bibliotecología, de traducción, de pedagogía, de comercialización, de la llamada industria del libro. El libro, como alimento inmaterial, con sus diferentes rostros y cuerpos y su sentido provocador y sabiamente marginal, es un artículo de primera necesidad que nos permite instalarnos en la otra orilla, escuchar la otra voz y adentrarnos en lo maravilloso cotidiano, como escribe el poeta Octavio Paz, es decir, en lo trascendente, en lo que yo he llamado los espacios no tasables de la felicidad. Y Borges nos habla de la lectura como una forma de ser feliz. La lectura es una invitación a mirar la vida desde otra perspectiva, a disponer nuestros sentidos para escuchar lo que nadie oye, para mirar lo que nadie ve. Recuerdo una escena de la película La Sociedad de los Poetas Muertos. El profesor, rompiendo toda convención, toda formalidad, sorpresivamente salta sobre su propio escritorio y desde allí, desde ese otro espacio, pregunta a los alumnos asombrados: ¿por qué he subido hasta aquí? ¿Quién lo sabe? Los alumnos le responden: para sentirse más alto. Es decir, le contestan a un nivel básico, denotativo, predecible. Y también, ¿por qué no decirlo?, con algo de prejuicio e ignorancia. No, les dice el maestro, el mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a comprobarlo. Vamos. Y los estudiantes comienzan a subir al escritorio, uno a uno, en un verdadero desfile, mientras el profesor John Keating los va entusiasmando con la palabra, con su palabra, que no es otra que la poética. Es decir, los invita a sacar ese Dios interior que todos llevamos dentro. Hay invitación a compartir experiencias, compasión y emoción, y a avivar el seso y despertarlo. Aparece entonces la poiesis, la connotación, lo sugerente, la analogía fecunda, la música honda, el vuelo de las imágenes y los sentidos, las secretas correspondencias de Baudelaire, la poesía. Quien entra en su vibrante delicadeza enorme, como diría el poeta cubano Eliseo Diego, o no puede salir de ella porque ya es poeta, o regresa al mundo con una distinta mirada. El primer párrafo del artículo primero de la Ley sobre el Libro y Fomento de la Lectura dice que el Estado de Chile reconoce en el libro y en la creación literaria instrumentos eficaces e indispensables para el incremento y la transmisión de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la formación de la juventud. Y Nidia Palma, exdirectora de la DIVAM, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, nos dice que la instauración de un día especial para celebrar el libro lo presenta como un instrumento cultural primordial. Da cuenta de la importancia del lenguaje para crear capacidad intelectual, discursiva y creativa, y para acceder al conocimiento. Y como se trata de libros y de escritores, poco a poco los que no saben se irán dando cuenta de lo que significa un buen libro, de lo entretenido y misterioso que puede llegar a ser la aventura de leer, el placer del texto, diría Barthes, y de cómo la lectura es una puerta abierta a nuevos mundos, en los que la imaginación y el conocimiento, la invención y la inteligencia, la emoción y la creatividad disponen nuestro ánimo para que como lectores activos
participemos intensamente del descubrimiento de esos nuevos espacios, como quien visita por primera vez una ciudad y se asombra, emociona y maravilla recorriendo sus avenidas, sus calles, sus rincones. Y en nuestra aventura, en nuestra faena como creadores, como lectores, como profesores, como estudiosos de la lengua y la literatura, como estudiantes, debemos siempre andar esculpiendo la niebla, como escribió Miguel de Unamuno en su credo poético. Pensar el sentimiento, sentir el pensamiento. Aprender algo más del misterio de la poesía y del mágico y desafiante vuelo del albatros bodeleriano. Que la poesía es esa tarea resplandeciente, la más hermosa y desolada de todas, como señala el poeta Fernando González Urízar. Y el libro mismo es el que, como un cuerpo vivo, nos invita a disfrutar, casi como en una relación amorosa, de sus formas y colores, de su peso y aroma, de su textura y su murmullo interior, y para que no falte ninguno de nuestros sentidos, tendría que invitarlos, pues, en forma figurada, evidentemente, a devorar libros. Hay que despertar la apetencia del libro, como decía Gabriela Mistral. Todo esto contribuye a acrecentar el interés por la lectura. Frente a los medios audiovisuales, al computador, al libro electrónico, cuya naturaleza y peligro es la manipulación indefinida que puede hacerse de los textos, debemos recuperar el soporte tradicional de la información, el libro sin apellidos, ese conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernadas forman un volumen, como señala el Diccionario de la Lengua Española. Los viejos, convencionales y entrañables libros de páginas que se ajan y amarillean con los años. Queremos fomentar el hábito de la lectura, el placer del acto de leer, o en palabras del escritor argentino Mempo Giardinelli, reciente Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, comillas, la lectura silenciosa, visual e íntima que hemos conocido y amado en estos últimos siglos y que también abrió el camino para la conversación y la propiedad de los libros. No le tenemos miedo al progreso ni a la técnica, porque, como también afirma Giardinelli, la lectura será siempre el modo de acceder a todo conocimiento, aunque esté domiciliado en la pantalla del computador. Aún frente al ordenador hay que leer, y todavía no hay otro modo de producción que la escritura, ni otro modo de transmisión que la lectura. Incluso cuando miramos, pienso que lo hacemos con la lengua. No deja de ser curioso y a la vez interesante, incluso para el poeta, el mayor indagador, plasmador y guardador de la palabra, tener que hablar sobre el libro, el lector y la lectura, y por consiguiente del idioma, de la lengua, algo que le es tan natural como respirar o comer o dormir, una necesidad casi fisiológica, como habría dicho el poeta Gonzalo Rojas. ¿Qué puede decir un poeta, lector privilegiado, sobre ese objeto concreto que es el libro y que según la UNESCO ha sido históricamente el elemento más poderoso de difusión del conocimiento y el medio más eficaz para su conservación? ¿Y qué puede decir sobre la llave inmaterial que lo abre al asombro y a la inteligencia, a la emoción y al abismo, y a la cual llamamos lectura? Muy poco y mucho, como todo en la vida. Para comenzar, se me ocurre una analogía que puede parecer violenta o extraña, pero que sin embargo entraña un acto de amor, de entrega. La única manera de entrar en el libro, de penetrar en su íntimo mundo, en su cuerpo, en su esencia, es tocándolo,
abriéndolo, recorriéndolo, conociéndolo, gozándolo, sufriéndolo, amándolo, con esa insustituible y única llave maestra que es la lectura. La lectura, género femenino en nuestra lengua, el libro, género masculino, un femenino entrando en un masculino y no a la inversa de la sexualidad, lo pasivo transformado en actividad, aunque sea solo gramaticalmente. Sin embargo, la comparación no deja de ser provocadora, y la lectura, como todo acto creativo, como toda relación amorosa, lo es, porque también es pulsión y deseo, guiño y complicidad. Podría ser en palabras de Rimbaud lo que él llamó canto de acción, y Eduardo Anguita poesía práctica, y Gonzalo Rojas poesía activa, porque entendemos que la poesía es mucho más que escribir poemas. En todos ellos hay una actividad y una temperatura psíquica, como diría Ortega y Gasset. Libro, lector, lectura. Crece la pareja, deviene trío, río, agua que fluye, pluralidad de sentidos, vía de comunicación y de conocimiento. Borges, el docto poeta ciego, en una de sus conocidas conferencias expresó: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. Es una extensión de la memoria y de la imaginación. Un libro es letra muerta, cadáver, si solo sirve de adorno en una biblioteca, en un mueble, en una vitrina. Escuchemos una vez más al poeta de El oro de los tigres. Tomar un libro y abrirlo guarda la posibilidad del hecho estético. ¿Qué son las palabras acostadas en un libro? ¿Qué son esos símbolos muertos? Nada. ¿Qué es un libro si no lo abrimos? Es simplemente un cubo de papel y cuero con hojas. Pero si lo leemos, ocurre algo raro. Creo que cambia cada vez. Para que cobre vida, para que despierte y se abra y despliegue sus páginas, que son hojas humanas, recordemos a Whitman: quien toca este libro, toca a un hombre. Es necesario que haya alguien que lo saque del sueño. Surge entonces la necesidad del otro. Aparece el lector. Pero qué poca imaginación tendríamos si pensáramos que un lector es solamente aquel que lee. Claro, porque un lector verdadero es aquel que tiene el hábito de leer. Quien lee debe transformarse en lector, casi en un personaje, pues estamos hablando, como decía Unamuno, de un ser de carne y hueso, no de un dispositivo electrónico ni óptico, ni un lector de código de barras, ni un lector de casetes o de CD-ROM. Esta idea de transformación, de convertirse en lector, implica tiempo, trayectoria, proceso, voluntad, experiencia, organización, disciplina, pero también el necesario caos de la libertad tan propio del arte, sin el cual no hay vuelo poético, ni descubrimiento, ni videncia. Quien lee, entonces, debe ser siempre algo más, y sobre todo, después de la lectura, alguien más, porque ha dejado de estar solo. Aparece aquí la idea del libro como compañía. Cuando leemos, es decir, cuando desciframos signos y los comprendemos, parece que conversáramos, que entráramos en relación con otros mundos, otros seres, y conversar significa en una
acepción etimológica ya en desuso, como señala el Diccionario de la Lengua Española, vivir, habitar en compañía de otros, lo cual nos abre al diálogo, a la discusión, a las ideas y a los afectos. Cuando converso, vivo en el otro y con el otro, habito en el mundo acompañado. Se comparte la soledad negativa para que deje de serlo. Ya no es un mero intercambio informativo, un inventario cotidiano, aunque sean datos existenciales. Este debe ser el motivo por el cual nuestro diccionario señala en desuso esta profunda definición. Conversar es humano, escribió el notable poeta y ensayista mexicano Octavio Paz. El ser humano es la única especie que puede hablar consigo mismo, pero sobre todo con otros. En un poema leo: conversar es divino, pero los dioses no hablan, hacen, deshacen mundos, mientras los hombres hablan. Los dioses, sin palabras, juegan juegos terribles. El espíritu baja y desata las lenguas, pero no habla palabras, habla lumbre. El lenguaje, por el Dios encendido, es una profecía de llamas y una torre, de humo y un desplome de sílabas quemadas. Ceniza sin sentido. La palabra del hombre es hija de la muerte. Hablamos porque somos mortales. Las palabras no son signos, son años. Al decir lo que dicen, los nombres que decimos dicen tiempo, nos dicen. Somos nombres del tiempo. Conversar es humano. Este bello poema de Octavio Paz nos ilustra lo que estábamos explicando. La lectura como acción de leer es decir, pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Esto significa entender, interpretar, descubrir, adivinar, descifrar, explicar. Como se puede apreciar, la lectura implica movimiento, traslado, camino, desplazamiento, tanto físico como mental. Es una actividad generadora de estados y produce enriquecimiento cultural, desarrollo intelectual y emocional, y retarda los efectos del envejecimiento cerebral, protegiendo el cerebro. Un grupo de científicos franceses, bajo la dirección del psiquiatra francés Raphaël Gaillard, logró identificar la zona del cerebro indispensable para la lectura y demostró la importancia del inconsciente en la percepción de las palabras. Las pruebas han mostrado el carácter clave para la lectura que tiene una zona del lóbulo temporal izquierdo del cerebro. Lo sorprendente, señala Gaillard, es que un elemento cultural como es la lectura, muy reciente en términos de evolución e innecesario para la supervivencia de la especie, ha acabado teniendo un espacio en el cerebro. Y la lectura en voz alta, que ya casi no se practica en nuestras aulas, pero sí en los talleres literarios que asesoramos, tiene un efecto beneficioso en el cerebro. Se ha descubierto en la Universidad de Tohoku de Japón que existen diferencias significativas en la corteza cerebral entre la lectura silenciosa y la lectura en voz alta, que produce mayor activación en ambos hemisferios cerebrales. Y si la lectura la complementamos con ejercicios de elocución, es decir, la manera de hablar para expresar los conceptos, el modo de elegir y distribuir los pensamientos y las palabras en el discurso, como señala el Diccionario de la Lengua Española, ya entramos en un plano eminentemente creativo, lo que se denomina precisamente escritura creativa, que es, como sabemos, un ejercicio de libertad que nos permite hacer volar nuestra imaginación y dejar registro de ella. La escritura es memoria. Ensayamos con las palabras. Practicamos el decir lo que nos pasa o lo que sucede a otros.
abrimos territorios, espacios donde pueda crecer el árbol rumoroso de la vida. Leemos y escribimos. Escribimos y leemos como un tren que avanza por los rieles de la página en blanco o en la luminosa y enigmática pantalla del computador. La lectura es la llave maestra que abre 1000 puertas, como habría podido decir Vicente Huidobro. Como ya hemos expresado, verdad incuestionable. Para acceder a los mensajes escritos es necesario leer. No tenemos otro modo. Leemos con los ojos, otros leen con los dedos y siempre, ya lo hemos dicho, con la lengua. Pasamos nuestros sentidos sobre los signos, sobre la línea dibujada con mágicos trazos, como se acaricia un cuerpo y entonces sentimos que está vivo. Se produce el milagro. Algo pasa, alguien dice, expresa algo, alguien nos habla en un diálogo interior, silencioso. Alguien canta o llora o ríe o informa o enseña. Alguien nos invita a un viaje o nos lleva de la mano por una casa llena de mundo. Y mientras nos vamos familiarizando, mientras entramos en confianza con ese universo nuevo o como no visto, como dice Gabriela Mistral en su poema Pan, nuestro ánimo se va disponiendo, se acomoda, despierta, imagina, intuye, trata de comprender, entiende, entra en relación directa con el nuevo ser que tiene enfrente. Se conversa. Quien entra en un buen libro, en un buen texto, funda una amistad que se irá enriqueciendo con los años. ¿Cuándo se termina de leer un libro? Que la lectura nos hace más libres, más críticos, más humanos y menos ignorantes, es una realidad que asombra. Que la lectura es un artículo de primera necesidad, algo práctico, es indesmentible. Basta con que imaginemos qué pasaría si no supiéramos leer, ni comprender lo que leemos. Que la lectura provoca otras escrituras y que admitamos que no se puede escribir creativamente sin el mágico acto de leer es algo que sabemos y experimentamos a cada instante. Que la lectura es una aventura, así con rima y todo, y que esta afirmación signifique decir que sí al viaje, al vuelo de la imaginación, de los sentidos, que sí a otros mundos, otras vidas, diferentes realidades, o simplemente implique mirarse en el espejo de la semejanza, porque somos hombres y mujeres, y recordando a Terencio, el cómico latino, podemos decir entonces que nada de lo humano nos es ajeno. Y retomando la idea de la conversación, del diálogo, repetimos una vez más con Octavio Paz que conversar es humano. Uno establece una relación con el objeto libro, lo mira, lo toma, lo abre, lo manipula, puede olerlo, dejarlo encima de la mesa, en el estante, prestarlo, regalarlo, llevarlo a la playa, enviarlo por correo, extraviarlo. Y el libro puede ser también un libro objeto, es decir, un libro cuyo soporte material, desde un punto de vista estético y significativo, es inseparable de su contenido, es una forma de diseño que dialoga y potencia lo que muestra. La edición de los llamados libros de autor apunta en este sentido. Un libro que es en sí un objeto de arte. Libro, lector, lectura. Una tríada que, como hemos visto en estas breves aproximaciones, es plural, productiva, vital. Lectura como herramienta, pero sobre todo como placer. El bello quehacer de la enseñanza de la lectura y de la escritura en edades tempranas y fomentar el hábito de la lectura debe convertirse en una de las cualidades principales con que una persona debe contar para enfrentar con éxito los retos del presente y del mundo por venir. Muchas gracias.